Bien, hay una serie de juegos que se utilizan para analizar cuál es la situación económica, empresarial, la situación política, cómo se tipifican las negociaciones políticas o empresariales. Y en esta teoría de juegos, pues hay algunos de ellos que hemos tomado nota, que quizás ustedes conozcan. El dilema del prisionero es uno de ellos, el otro es la caza del ciervo y el otro es el juego del gallina. Todas estas denominaciones no son mías, insisto, algunos de ustedes que se dedican a las negociaciones las conocen. Pues bien, el último de estos juegos, pues la caza del gallina, como saben, son dos conductores kamikazes que se dirigen a altísima velocidad y que están a punto de confluir, y el primero que se aparta pierde. El primero que se aparta es el gallina. Pues no llevamos ni 2 meses de legislatura y el patrón parece claro. Hay dos kamikazes en la política española, se enfrentan en cada negociación y a la hora de la verdad siempre pierde el mismo. Pues con la salvedad de que cada vez que lo hace, el que pierde no solo se humilla a él, sino que humilla a la nación. Los daños los asumimos el conjunto de los españoles y la factura, como es lógico también, la pagamos la mayoría de los españoles. Pues bien, lo sucedido la semana pasada creo que entra muy bien en la descripción de este juego, y es que había que convalidar una serie de reales decretos leyes que se presentan a la Cámara ante el amparo de la urgencia y la necesidad, y después vemos que no eran ni urgentes y en algunos casos tampoco necesarios, y me da la sensación que el juego del gallina será la dinámica de esta legislatura. El Gobierno llegó al Pleno solo con una votación amarrada, que es la que le interesaba a la minoría, es decir, la ley de amnistía, y llegó sin acuerdo en el resto de los reales decretos leyes. Y al final lo que ocurrió, ustedes lo saben, fue que el Gobierno empezó a ceder, eso han dicho los independentistas, a entregar cuestiones que nadie sabía que estaban sobre la mesa, como es la cesión integral de las políticas de inmigración, y a engañar no solamente a los españoles, no solamente al primer partido de la Cámara, sino engañar a los propios socios que votaron a favor de los reales decretos leyes. Coalición Canaria les votó a los reales decretos leyes y no se daba cuenta que mientras estaba votando a esto, estaba votando en contra de sus intereses, porque si hay un territorio afectado por la inmigración es Canarias. Menuda ingenuidad ese voto. Esquerra también votó, pero no sabía que se estaba negociando las competencias en materia de inmigración y que se estaba negociando fuera de la Generalitat y, por supuesto, humillando al propio presidente de la Generalitat de Cataluña. El PNV se sumó a la reclamación de la inmigración, parece ser que Bildu no le interesa, y bueno, y todo el PSOE votó y aplaudió con entusiasmo a la política migratoria en favor de un partido que el propio PSOE definió como un partido xenófobo. Bueno, pues esto es lo que hay, ¿no? Esto es lo que hay, los grandes hitos de la autodenominada mayoría progresista, que es como se califican a sí mismo. Pues, ¿cuál es la impunidad de los delincuentes? ¿Por qué? Siempre que apoyen al Gobierno tendrán inmunidad. Que las comunidades con menos recursos financien a las comunidades con más recursos. Que la derrota en la votación de un decreto de empleo ha supuesto la escenificación de la ruptura de la coalición de Gobierno. La entrega de una capital española, Pamplona, a un partido que lo que busca es dejar de ser español, ese territorio y Euskadi, Bildu, y la entrega de la política migratoria, insisto, a un partido que el propio presidente del Gobierno consideró que es un partido xenófobo. Pues curioso progresismo este. Y como decía aquel periodista italiano, la situación es grave, pero no es seria. Y yo comparto que esta situación es grave, pero seria no es. Y termino ya con esta breve descripción de la legislatura. Los juegos de esta legislatura van a ser siempre el juego de los desequilibrios.
El problema de tener un presidente sin cartera, con unos ministros que no se enteran ni siquiera de lo que se negocia y afecta a sus propios ministerios, pues va a estar durante el tiempo que quiera, no el presidente ni siquiera sus ministros, sino un expresidente que no puede venir a España. Y la política española se va a decidir fuera de España, se va a decidir en Waterloo. Y esto, evidentemente, se ha demostrado desde el minuto 1 de la legislatura. Pues me temo que el Gobierno va a tener que humillarse todos los días, va a tener que ceder en todo y a conceder todo lo que exijan aquellos que trabajan contra el interés general de la mayoría de los ciudadanos. Yo lamento tener que hacer esta radiografía de la legislatura, pero si hiciese otra les mentiría. Y además, si hiciese otra, estaría omitiendo lo que vivimos en la Cámara, que se vive además con mucha intensidad y en directo, cosa que, como ustedes tienen ocupaciones y otras preocupaciones adicionales, pues a lo mejor no lo viven con tanta intensidad. He hablado hoy en el diario ABC de la Confederación de Naciones, porque es lo que dice lo que se denominan progresistas. Fíjese, es la primera vez en el Gobierno de España que hay un partido, bueno, un partido no, 15 partidos que forman una coalición cuyo grupo parlamentario se llama Grupo Parlamentario Plurinacional. En los periódicos aparece Sumar, pero en la Cámara el grupo parlamentario está registrado como Grupo Parlamentario Plurinacional. Pues sin esa coalición no hay gobierno. Y esa coalición determina el Gobierno. Pero fuera de esa coalición hay otros grupos que son absolutamente plurinacionales. Bildu, Esquerra Republicana de Cataluña, Junts, PNV, Bloque Nacionalista Galego. Por tanto, tanto en el Gobierno como en la coalición parlamentaria, los partidos que apoyan son partidos que no creen en la nación española, que no creen en la unidad territorial de nuestro país y que su objetivo fundacional y su objetivo político es reestructurar la organización territorial del Estado, reconocer la existencia de naciones y, en consecuencia, hacer un nuevo movimiento político desvertebrador, no solo de nuestros 500 años de historia, sino, por supuesto, de la Constitución española del 78. ¿Cuánto durará esto? No depende ni del Gobierno ni del jefe de la oposición. Hemos de reconocerlo y hemos de ser humildes. Esto durará lo que quiera el expresidente Puigdemont. Y también comprendo que para un foro tan importante como este, que tiene empresas que cotizan en bolsa, que representan enormes responsabilidades económicas, pues es duro. Pero a mí no me han elegido para que les mienta. Y, en consecuencia, en mi opinión, esta legislatura durará lo que quiera el expresidente Puigdemont. No es fácil, pues, aventurar cuánto va a durar la legislatura. Me imagino que después de la amnistía, objetivo fundamental del expresidente Puigdemont, y de las elecciones catalanas, podremos contestar con mayor precisión a esta pregunta. El PP ha avisado al PSOE de que el pago de la amnistía a Puigdemont le perseguirá durante décadas. ¿Qué puede pasar si, como es posible, el Supremo tramita cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia Europea, que ahora tiene sentada jurisprudencia en el caso de Polonia y de Hungría? ¿Cree usted que la ley de amnistía podría aplicarse antes del verano y que, por tanto, Puigdemont pueda venir a España sin riesgo de ser detenido y hacer campaña como candidato a las elecciones europeas? ¿Ve usted a la Junta Electoral Central impidiendo que Puigdemont reciba otra vez el acta de diputado en el Parlamento Europeo después de haber encabezado, se dice, la lista conjunta con el PNV? Y Fernando Jáuregui le pregunta si cree usted que la Unión Europea frenará la amnistía. ¿Si cree usted, perdón? Si cree usted que la Unión Europea frenará la amnistía. Bien. Bueno, la amnistía es el hito fundacional de la legislatura. Sin el compromiso de amnistía no hubiese empezado esta legislatura con este Gobierno y probablemente, opción 1, podría gobernar el Partido Popular y opción 2, podría haber un acuerdo de legislatura entre el Partido Popular y el Partido Socialista
pero lo cierto y verdad es que sin legislatura este Gobierno no existiría. Y se lo puedo asegurar porque esa fue la condición que se nos puso a nosotros para buscar la abstención de Junts. Sin amnistía no hay legislatura. Y con amnistía para la legislatura que dure lo que quien promueve la amnistía así lo considera oportuno, como les decía. ¿Y qué es la amnistía? Bueno, en primer lugar, es un gran fraude ante los votantes de los partidos políticos, los votantes del Partido Socialista, que son realmente los más afectados. En segundo lugar, en mi opinión, es un ejercicio de corrupción política, porque cambiar impunidad por votos es un ejercicio de corrupción política. Y, en segundo lugar, es la derogación de facto de la separación de poderes y del principio de igualdad de los ciudadanos ante la ley. Si resulta que unos políticos pueden delinquir y se les va a amnistiar siempre y cuando apoyen al Gobierno, es evidente que la ley no es igual para todos. Y también es evidente que se deja sin efecto las sentencias de los tribunales y, en consecuencia, se rompe la independencia judicial. Pues en el hito fundacional de esta legislatura realmente es una fractura institucional y es una fractura social que no va a ser fácil repararla. La amnistía, ¿qué es? Le decía antes, ¿no? Es intercambiar poder por impunidad. Y es decir que en un país se pueden cometer delitos, no cualesquiera, delitos de corrupción, delitos de malversación, delitos de sedición y delitos de terrorismo. Insisto, se pueden cometer estos delitos siempre y cuando se apoye al Gobierno. Y, en consecuencia, hay una casta de políticos pues, que quedan inmunizados y tienen la salvaguarda para delinquir. Pero no solamente es perdonarles sus delitos, es pedirles perdón. Porque perdonar un delito es un indulto. Y pedirles perdón es amnistiar unas conductas que reconocen los que están de acuerdo con la amnistía que esas conductas realmente no han sido delitos y por eso se amnistían. Pues hay algún ministro que he escuchado que ha dicho que la amnistía, lo tengo apuntado, la amnistía no influye en la vida de la mayoría. O también han dicho que la amnistía es el problema de quienes no tienen problemas. Bueno, pues cuando en un país no hay seguridad jurídica, afecta a todos los ciudadanos, porque cuando no hay seguridad jurídica la gente, obviamente, se contrae desde el punto de vista de inversiones y tomas de decisiones a largo. Cuando en un país se despenaliza la corrupción, la malversación y la sedición, eso afecta a todos los ciudadanos, porque si ustedes falsean sus balances, si ustedes no pagan Hacienda, les puedo asegurar que no les van a amnistiar. Y cuando en un país hay un reparto injusto de los recursos, claro que afecta a todos los ciudadanos. Si a una de las comunidades más ricas de nuestro país se le condona la deuda y los gastos financieros que suponen esa deuda, esos recursos de todos no van para finalizar el AVE a Lugo y que yo vengo a reclamarlo aquí formalmente. Tampoco van para pagarle a todos los dependientes que están en lista de espera en Soria. Y, por consiguiente, claro que eso afecta a todos los ciudadanos. Y en este contexto, cuando la legislatura se basa en una cesión y en una decisión como la amnistía, se llevan al debate público cuestiones que ni siquiera se habían planteado. Porque es que todos nos presentamos, salvo los independentistas, para decir que la amnistía no cabe en el ordenamiento jurídico, que la amnistía no cabe en la Constitución. Y es que en el Congreso de los Diputados, en la anterior legislatura, se presentaron propuestas de Esquerra y de Junts a favor de la amnistía y el letrado de la Cámara dijo que no podían tramitarse, simplemente porque tramitar esos textos iría en contra de la Constitución. Fíjense ustedes hasta dónde hemos llegado. Claro, hubo que cambiar al letrado de la Cámara y poner a otro. Y no a otro cualquiera, sino a un alto cargo de un ministerio que formaba parte del cuerpo de letrados, pero que era un alto cargo del Gobierno. Como pasó en el Tribunal Constitucional. Vamos a coger a un ministro que hemos cesado hace algún tiempo y lo ponemos de magistrado en el Tribunal Constitucional y vamos a poner a un asesor o asesora, en este caso, en Moncloa y lo ponemos también de magistrado en el Tribunal Constitucional. Para que los españoles estén tranquilos, porque van a ser absolutamente objetivos e independientes en el momento de sus deliberaciones y en el momento de sus fallos. Pues bien, yo decía que
¿Qué es lo que ha pasado, entre otras cosas, la semana pasada? Bueno, la semana pasada hubo un grupo que ha dicho, verá usted no puede trasponer una directiva, porque esto de que los tribunales españoles puedan presentar recursos o cuestiones prejudiciales ante el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea hay que eliminarlo. Por tanto, es la primera vez en nuestro país que no se puede transponer íntegramente una directiva porque un grupo minoritario así se lo ha exigido al Gobierno. Y hemos visto que perseguir a las empresas por el lugar donde han decidido domiciliarse. Y es que hay un compromiso, como saben ustedes, de que las empresas que voluntariamente se han ido de Cataluña tengan que volver a Cataluña. No sabemos muy bien cuál es el contenido de la fórmula, pero puede ser bien incentivos, es decir, nuestros impuestos, para que las empresas vuelvan al lugar donde algunos políticos las han echado, o bien, pues, sanciones. En mi opinión, ambas cosas son ilegales. Y ya nadie se atreve a decir cuál es la próxima línea roja. Si ustedes le preguntan a un militante del Partido Socialista cuál es la próxima línea roja del Gobierno, en mi opinión no lo sabe, pero es que en mi opinión tampoco lo sabe el Gobierno. ¿Algún militante del Partido Socialista puede asegurar de que no va a haber indultos a los presos condenados por delitos de sangre de ETA? No lo sabemos. Y no lo sabemos porque se lo hemos preguntado al presidente en la sesión de control y el presidente no contestó. Pero hay indicios racionales, como dirían los juristas, que parece que van en sentido contrario, dado que se ha votado que sí a la tramitación de la derogación de los delitos de enaltecimiento del terrorismo. No es un hecho menor, no había ocurrido nunca. Pues bien, en definitiva, tenemos unos socios que cada vez van a pedir más y tenemos un Gobierno que cada vez manda menos. Y todo ello sin que esto lo hayan votado la mayoría de los españoles, porque esto de lo que estamos hablando iba en el programa electoral de dos partidos políticos, Esquerra y Junts, pues que representan el 3% de los votos emitidos en las elecciones generales, ¿no? Por tanto, no parece muy razonable que el 3% manden el 97%. ¿Y quién va a pagar las consecuencias de todo lo que está ocurriendo en España? Pues una economía lastrada, con una gigantesca deuda pública, 1,6 billones de euros, 1,6 billones, que haciendo la cuenta de un alumno de primaria, si cogemos el número de días de este Gobierno y lo dividimos en los millones de euros emitidos de deuda, pues nos sale a razón de 200 millones de euros de deuda cada día en los últimos 5 años. Esto lo van a pagar los trabajadores, porque esto de que lo van a pagar todos, no, la mayoría de los ciudadanos españoles son trabajadores. Y pues tenemos los pensionistas y tenemos un conjunto de parados, esto lo van a pagar los trabajadores. La inseguridad jurídica la vamos a pagar todos, los autónomos, las pymes, y la falta de credibilidad internacional, pues por supuesto que también afecta a nuestro país. Quien paga siempre las consecuencias de la mala gestión son los ciudadanos. Nosotros estamos viviendo por encima de nuestras posibilidades y le dejamos el pufo a nuestros hijos, incluso a algunos de nuestros nietos, los que los tengan, y son los ciudadanos, pues en algunos lugares de origen donde van a ver cómo se disminuye la inversión real y efectiva, porque habrá que hacer ajustes en la inversión en los próximos años, dado que la partida más importante de gasto después de la seguridad social en el presupuesto del Estado son los intereses de la deuda. 40.000 millones de euros de intereses año 2024. Y, por tanto, esto yo creo que hay que explicarlo a la gente. Y, bueno, nuestra función, como es natural, es explicarlo, porque si no, insisto, no estaríamos cumpliendo nuestro objetivo. Si va a venir el señor Carles Puigdemont o no a España, bueno, de esto trata la amnistía. De esto trata la amnistía. Si va a venir antes del verano se va a aprobar la ley de amnistía. ¿El Tribunal Supremo puede presentar una cuestión prejudicial? Puede. ¿La presentará? No forma parte del Tribunal Supremo. Viendo lo que hizo el Tribunal Supremo y viendo los antecedentes de la posición absolutamente rigurosa
del Tribunal Supremo, me imagino que seguirá defendiendo el orden constitucional. Es su obligación. Y el Poder Judicial está cumpliendo sus obligaciones. Es uno de los poderes del Estado, quizás, en mi opinión, el único que está cumpliendo sus obligaciones, protegiendo la igualdad de los ciudadanos, exigiendo el cumplimiento de la Constitución y dictando autos y sentencias de acuerdo con el ordenamiento jurídico. Bueno, este es el objetivo fundamental de los tribunales en nuestro país. Insisto, todo está previsto para que el señor Puigdemont pueda venir a España, no solamente con el perdón, sino para que le pidamos perdón, que es distinto. Vuelvo a reiterar, los indultos son un derecho de gracia reconocidos en la Constitución que se implementan después de tener una sentencia condenatoria. Y en ese momento el Gobierno puede indultar previo informe del tribunal, que debería el informe del tribunal ser coherente y estar a favor del indulto. Pero, en fin, el Gobierno no tiene por qué seguir el informe del tribunal. Pero el indulto es una cosa, que es que el Gobierno perdona, y otra cosa es la amnistía, que es que el Gobierno, en nombre de la ciudadanía, pide perdón a las personas agraciadas por esa amnistía.